santidad y esa capacidad de administrar. Ahí dejamos de ser buenos mayordomos. Y por eso es que estamos viendo tantas consecuencias que han traído el pecado, incluida la pobreza, incluido el endeudamiento, tantas cosas que explicamos durante toda esta semana. Pero Jesucristo no nos dejó abandonados hay una expresión bíblica, a una horrenda expectativa de muerte. Horrible de ser vivir uno sabiendo que se va a morir y ya está. Pero qué lindo es vivir sabiendo que por nuestra fe en Cristo Jesús vamos a poder tener vida eterna. Pero para poder volver a la vida eterna también es necesario ser restaurados, reparados, y eso incluye la reparación de nuestro carácter. Jesucristo dijo, vine a la tierra para deshacer las obras del maligno. Y una de esas obras del maligno fue el pecado, la muerte, las enfermedades, etc. Una de esas obras fue el deterioro del carácter. Durante toda la semana estudiamos que cuando Jesucristo repara nuestro carácter, entonces nuestros grandes y graves defectos se transforman en virtudes a semejanza de Cristo Jesús. Y en el estudio bíblico de la semana vimos que esas virtudes son el orden, la disciplina, la previsión, la laboriosidad, la integridad, la honestidad, la puntualidad que caracteriza a nosotros los hispanos. Somos muy puntuales. Amén, decimos por fe, porque estamos siendo transformados por el Señor. Amén. La responsabilidad, la excelencia. Y pues como somos todos aquí inmigrantes, o lo fueron nuestros padres o nuestros abuelos, pues qué bonito venir a este país y pues hacer realidad el propósito que originalmente trajo a nuestros padres o abuelos, a nosotros, como lo he preguntado tantas veces. ¿Por qué viniste a este país? Pues por la lana, me dicen, de frente, sin vuelta. Y está bien. Pero además de venir para hacer recursos, hay que venir para permitirle a Dios que restaure nuestro carácter. Y entonces, como vimos durante la semana, alcancemos dos objetivos en uno solo, que sería que nos vaya bien, claro que sí, y el otro objetivo, que estemos asegurados para la vida eterna. Vamos a concluir la semana de reflexión. A lo largo de ella vimos tantas cosas, que el 401k, que el Roth IRA, que las inversiones, que los Bitcoin, que tantas cosas que vimos, que resumimos diciendo aprende a producir dinero, como hicieron con Jesús desde que era un preadolescente. Pues, a trabajar. ¿Dónde era que trabajaba Jesús cuando estaba chico? En la carpintería, ¿verdad? Aprender a ahorrar, conservar ese dinero, no gastar y gastar y gastar. Aprender a invertir. ¿Por qué no se invierte? ¿Por qué no hay con qué? Pero si aprendemos a ahorrar, va a haber con qué. ¿Por qué no se invierte? Porque no sé en qué. Pero si tenemos educación financiera, y para eso este libro, la Biblia, es extraordinario. Vimos eso toda la semana, estoy haciendo un repasito. Entonces vamos a saber en qué invertir. Los hermanos aprendieron en qué invertir en los últimos tiempos. ¿Correcto? Y si no, creo que ahí quedaron las grabaciones, ¿verdad? Por ahí quedaron las grabaciones, entonces las repiten y repasan, etc. Bueno, entonces vamos a concluir estudiando este texto, que es como un resumen, teniendo en la mente que el propósito de esta existencia es prepararnos para la eternidad. El texto con el que empezamos el sábado pasado fue Filipenses 1:6, que dice, dice, estoy seguro de esto, escribió Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿la va a qué? A perfeccionar. ¿Cuál es esa buena obra? Vimos que es la santificación, vimos que es la depuración del carácter. Volver al estado original de gracia para estar en comunión con Dios cuando venga a rescatarnos a nosotros. Entonces, estoy seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta cuando nos morimos, hasta el final. El texto dice, hasta el día de Jesucristo. Y todos los textos de la Biblia están conectados. Entonces, lo que aprendimos desde el sábado que comenzamos, el sábado anterior, es finanzas no es un tema de dinero. Finanzas es un tema de, ¿se acuerdan? Del carácter. Las finanzas es un reflejo de nuestro estado interior. Si tú quieres mejorar tus finanzas, no le pidas a Dios dinero, pídele a Dios transformación del carácter. Entonces, si tú tienes un carácter ordenado, tus finanzas son ordenadas. Si tú tienes un carácter valiente, tus finanzas marchan. Lo contrario también es cierto. Si nuestro carácter es desordenado, las finanzas se desordenan. Si nuestro carácter es tímido, retraído, miedoso, las finanzas se debilitan. Entonces, finanzas no es dinero, finanzas es carácter.
Y una pregunta clave que toda la semana se mantuvo fue, ¿qué es lo que vamos a llevar de esta tierra al reino de los cielos? El actual carácter, ¿cómo estamos? ¿Mm? No, ¿verdad? Nos asustamos. No, 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 mi carácter estoy lleno de defectos. Todavía soy codo, tacaño, todavía soy miedoso, todavía soy infiel, todavía soy fanfarrón, todavía soy malhumorado. Entonces vamos, gritón, etc. Entonces, Dios va a santificar ese carácter. La respuesta correcta es, lo único que llevaremos de esta tierra al reino de los cielos será un carácter transformado, Filipenses 1:6, perfeccionado a la imagen de Cristo Jesús. Entonces, la conclusión de toda la semana es, fija tus ojos en Jesús y permítele al Espíritu de Jesucristo transformar tu carácter a medida que vas haciendo la mayordomía. Entonces, ¿qué vas a jubilarte bien? Pues vuélvete disciplinado, frugal, ahorrador. No, que es que a mí el gobierno es el que me va a mantener. Ten cuidado, que eso está quebrado, ya les expliqué todo eso. Más bien autojubílate, en fin, todo eso que vimos. Dios, a través de la mayordomía, va perfeccionando el carácter. Entonces vamos a regresar al cielo con un carácter transformado a la imagen de Cristo Jesús. Entonces surge una pregunta, ¿y qué virtudes van a ser clave para el cristiano restaurado, perfeccionado, santificado? ¿Cuántos quieren vivir de verdad, de todo corazón, en el reino de los cielos por la eternidad? ¿Cuántos nos emociona el regreso de Jesús? Pero de veras, yo quiero que venga. Bueno, pues hemos de recibir los santificados, porque la Biblia dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y santidad es, yo les expliqué, los santos son muertos, que les prendemos velitas y les echamos incienso. Eso les aclaré, ¿verdad? Eso les dije, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí les dije eso? No les dije eso. ¿Qué fue lo que dije? ¿Qué fue lo que dijo la Biblia? Los santos somos nosotros, correcto, Francisco. Los santos somos gente viva, que creemos en Dios, que le permitimos a Dios que a través de la mayordomía y de otras maneras nuestro carácter se santifique. Ya vemos las virtudes. Pero seguimos con la pregunta, ¿qué dos virtudes de ese carácter transformado van a ser vitales para tener la vida eterna? Bueno, el texto que se ha proyectado, Juan 3:16, los teólogos dicen que este es el corazón, el centro de la Biblia. Otros eruditos han dicho, Juan 3:16 es la síntesis de la Biblia. Tremendo ese concepto. Es decir, decía alguno, si un día nos quitaran toda la Biblia y nos acordáramos de Juan 3:16, sigue la Biblia. Ahí está la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga la vida eterna. Ahí tienes la Biblia en tu mente. Toda la Biblia así es. Todo lo demás es la historia del pueblo de Israel, del que pues nació el Mesías, el hijo de David. Toda la historia de la Biblia. El pueblo que Dios llamó, acuérdense, luego Abraham llegó ahí a Canaán, luego todos esos episodios, luego Moisés, y luego la esclavitud, y luego los jueces, y toda la Biblia. Finalmente nace en Belén Jesús, y luego viene la pasión de Jesús, su muerte sacrificial, luego viene su resurrección, luego viene el Nuevo Testamento con todos esos detalles. Todo se sintetiza en Juan 3:16. Ahí está la Biblia proyectada. El poder de ese texto. Entonces, si ese es el texto que resume toda la Biblia y seguimos con la pregunta, ¿qué virtudes necesita nuestro carácter santificado para esperar al Señor y ser contados entre los que estamos en pie cuando Él regrese? Pues las virtudes que Dios quiere que tengamos, pues seguramente hay muchas en el carácter, pero es bueno preguntarnos, ¿y cómo es el carácter de Dios? Si vamos a vivir con Él por siempre, ¿qué caracteriza a Dios? Yo quiero aprender de eso. Quiero aprender a ser como Él y permitirle al Espíritu Santo que haga eso en mí. Entonces, pues, vamos a buscar, voy a pedirles un favor, y es que busquen el primer verbo que está en ese texto, conjugado en pretérito, en en segunda persona. ¿Cuál es el verbo que aparece ahí? Lo encontramos. Es el verbo amar. To love. Conjugado en pretérito. Amó. ¿Quién amó? Dios. Entonces, si esa es la síntesis de la Biblia y esto nos habla del carácter de Dios, lo primero que un cristiano aprende en Juan 3:16, Dios ama. ¿Cuál es la virtud que yo debo tener en el carácter? Amar.
Amar. La amabilidad. Ser amable. Amar. Voy a volver a un reino de puro amor. Tanto es así que la Biblia dice, la Biblia describe a Dios con una sola palabra. Dice, Dios es amor. Y por extensión diríamos, el pueblo de Dios es amor. Y yo soy cristiano, es como decir, soy sinónimo de yo amo, de tal manera amo. Amo. Y fíjense, amo con sacrificio, amo sin egoísmo, amo con desprendimiento, amo lo que vimos esta semana. El amor es sacrificio también. Unas buenas finanzas conllevan a un sacrificio. Si yo quiero complacerme y voy a la tienda y me compro y hago y viajo y lleno la casa, cuidado, porque vas a estar endeudado. Y cuando te piden que des, pues te vas a enojar. Esa cadera de plata en esta iglesia. Ahora pidiendo. Pero si yo tengo un concepto de sacrificio, no me duele. Porque aprendí la generosidad, aprendí a amar. De tal manera amó Dios al mundo. Ahora quiero pedirles que busquen el segundo verbo de la síntesis de la Biblia. ¿Cuál es el otro verbo que aparece ahí? Dar. Entonces, ¿qué dos virtudes quiere Dios que aprenda un cristiano? Amar y dar. A amar y a dar. Dios nos quiere así, amorosos y dadivosos. Cuando hablamos de amor, la Biblia usa una ilustración que es impresionante. Dios creó al ser humano, varón y hembra los creó, dice la Biblia. Y entonces dejarán a su padre y a su madre y se unirán en una sola carne. Entonces viene el matrimonio, y el matrimonio conlleva dentro del contexto de esto del amor una virtud, fidelidad. Dios quiere que aprendamos a ser fieles porque Dios es fiel. Es decir, el amor se manifiesta en lealtad y fidelidad. La virtud del amor es la fidelidad. Inclusive se usa en la Biblia una expresión interesante. Cuando regrese Dios triunfante a la tierra, la Biblia dice que va a haber unas nupcias, un matrimonio. ¿Quiénes se casan? ¿Quién es la novia? Nosotros. Es algo simbólico. ¿Y quién es el contrayente? El Cordero, las bodas del Cordero. ¡Wow! O sea, es un acto de amor. Es una unión. ¿Y por qué se reencuentran? Porque se han sido fieles. Y fieles quiere decir obedientes. En la eternidad vamos a ser perpetuamente, o diría yo más bien, vamos a continuar siendo perpetuamente obedientes. Es decir, en la tierra aprendimos la obediencia. Por eso una de las cosas más bonitas que nos pasa al convertirnos genuinamente al cristianismo es aprender a reconocer en Dios, a nuestro Dios, y aprender a ser desobedientes. Y obediente en todo lo que Él nos pide. Entonces, los dos verbos que estamos identificando en el resumen de la Biblia es amar y dar. ¿Y qué dos virtudes podemos darnos cuenta que van a ser esenciales para regresar al reino de los cielos? ¿Cuál es la esencia, lo que emana visiblemente de un carácter transformado? Un cristiano que ama, un cristiano que da, un cristiano fiel. Esa es la mayordomía, eso fue lo que estudiamos esta semana, eso es lo que es el manejo de los recursos sabiamente, con desprendimiento. Y noten bien, cuando se ama, se da. ¿Y qué dio Dios? ¿Cuál fue su expresión máxima de amor? ¿Qué dio Dios por el rescate de la raza humana? ¿Qué dice la síntesis de la Biblia? ¿A quién dio? Oiga, dar a un hijo. Y dar a un hijo por un agresor, por un ofensor. Porque el que pecó fue el hombre. El agredido fue Dios y el agresor fue el hombre. El ofendido fue Dios y el ofensor fue el hombre. Pero aquí vemos algo impresionante. El que toma la iniciativa para restablecer la relación rota no fue el agresor, fue el agredido, es decir, Dios. ¿Y qué precio pagó el agredido por reconciliarse con su agresor? Una vida. Una vida de un valor incalculable. ¿Cuántos tenemos hijos? ¿Alguno de nosotros daría un hijo para reconciliarse con una persona que nos ha ofendido? No cabe eso en nuestra mente.
Pero ese es el tamaño de la generosidad de Dios. Por eso Dios quiere que aprendamos en la tierra a ser generosos, porque el egoísmo es la característica del pecado. El pecado viene del egoísmo. Y ustedes pensemos en esto, ¿creemos que vamos a volver al cielo egoístas? Sabiendo de antemano que fue lo que echó a perder el cielo y echó a perder la tierra. Pregunto, ¿tendrá Dios necesidad de limpiarnos del egoísmo para poder garantizar estabilidad perpetua en el reino? ¿Sí o no? Una vez alguien me preguntó, oiga Pedro, ¿y cuál es la fórmula bíblica para erradicar el egoísmo de nuestro carácter y tener un cielo puro donde no haya ningún potencial Satanás de nuevo? Le dije, el plan de dadivosidad sistemática que estableció Dios. ¡Wow! ¿Cómo así? Sí, Dios nos está dando las fórmulas, la manera, el método, para que siendo nosotros egoístas, seamos limpios del egoísmo y podamos ser capaces de ser generosos, incluso como lo es el Padre, con sacrificio. Ahora, Dios no nos está pidiendo los hijos, Dios no nos está pidiendo la vida, Dios nos está pidiendo una fracción casi ridícula de lo que Él mismo nos da. ¿Cuál es esa fracción ridícula de la que Él mismo nos da? El dinerito que ganamos. Todo le pertenece a Dios. Pero más o menos como que el razonamiento es así. Son mis hijos, pecaron, se echó a perder el carácter, se volvieron egoístas. Los amo, los quiero rescatar y quiero que vuelvan al cielo, pero tengo que asegurarme de que no vuelvan al cielo con las características que hundieron el cielo. Tienen que ser limpios. Pues ahí les va un plan para que aprendan a dar una fraccioncita de lo que yo les doy y se vaya depurando ese egoísmo. Aprendan a confiar en mí, me aprendan a ser fieles, la fidelidad, me aprendan a amar y aprendan a dar y a ser generosos, porque cuando damos es cuando más nos parecemos a Dios. Aquí llegamos a una conclusión parcial. Se puede dar sin amar. Sí, uno puede dar sin amar. Uno puede dar una sonrisa, pero con hipocresía. Ay, sí, sonreí, pero ni sentir nada. Uno puede dar un saludo por cortesía nomás. Pura diplomacia hipócrita. Uno puede dar dinero y hasta con rabia. Ahí está ese sobre ahí que todo el tiempo andan pidiendo eso. ¿Para qué lo querrán esos pastores para comprarse esos carros finos que andan? Pero, tremendo. A veces uno escucha unas cosas. No, pues yo sé que aquí nunca se ha dicho eso, pero yo en otros lugares he escuchado cosas así. Entonces hay una mente ruda, una mente estrecha. Y Dios, pues, Dios el que dio a su Hijo, ¿cómo se sentirá cuando nos ve ser así? Dirá, bueno, ¿será que van a poder ser felices en el cielo? El egoísta, hay un texto de la escritora que les he mencionado que pidió que no la mencionaran en público. A mí me parece que no debería ser así, que no, por derechos de autor, pero bueno, es otro tema. Hay un texto en Consejos sobre Mayordomía Cristiana que habla de que no podrá entrar en el cielo ninguna persona cuyo carácter esté contaminado por la fea mancha del egoísmo. Y te hace sentido la cita de esta hermana, de esta escritora reconocida en nuestro entorno. Hace mucho sentido porque si el egoísmo produjo el deterioro del cielo y una batalla donde tocó sacar al creador de esa experiencia, pues ¿cómo vamos a regresar al cielo todos contaminados de lo mismo? Es como que va a haber rebeliones y rebeliones y rebeliones perpetuas. Entonces, tiene sentido que tenemos que ser sanados del egoísmo. Yo les conté esta semana mi testimonio. Fui un deudor, 13 acreedores, debía dinero, cantidades inmensurables. Fui converso al adventismo cuando me leyeron Malaquías 3:10, traiga fielmente los diezmos al alfolí. Les confieso, a mí eso no me gustó. ¿Para qué no me van a pedir plata si yo estoy tremendo deudor? Vienen aquí a pedirme plata y yo todo lo que produzco ya lo tengo comprometido con mis acreedores. Fue cuando el hermano me dijo, usted debe saber que Dios no necesita de su dinero, porque Dios es el dueño de todo. Usted necesita las bendiciones de Dios. Y cuando usted piensa que no puede dar, pero hace un esfuerzo, un sacrificio, esa palabra es importante, ahí está en Juan 3:16. Cuando usted hace un sacrificio de fe, de confianza, Dios ha hecho una promesa. Dios se agrada con el que da, aunque piensa que no puede hacerlo.
y ha hecho una promesa. Y hoy día encuentro que Dios se agrada tanto cuando aprendemos a ser generosos, dadivosos y aprendemos a dar, que nos ha puesto en la Biblia una promesa, yo la llamo una promesa inédita, una promesa descomunal. ¿Cuál promesa? Traigan una porcioncita de lo que yo les doy. Y yo me agrado tanto que miren, les voy a abrir las ventanas de los cielos. Ay, me gozo tanto ver mis hijos parecerse a mí, diría Dios, que les voy a derramar sobre su vida bendición hasta que sobreabunda. Ese es un incentivo desproporcionado, porque todo es de Dios. Dios bien podría decir, tráiganme todo porque todo es mío, pero dejo que administren, sean mayordomos, y les voy a pedir solo un 10% de eso, y si lo logran hacer, confían en mí, van a ver el fruto de estas cosas. Les conté que como consultor de empresas, mis clientes son judíos, todos diezman, y llevan más de 6,000 años diezmando, son los dueños del mundo. Son los dueños del mundo. Funciona. Y mi propia experiencia. Duro para aceptar eso, pero el Espíritu Santo toca el corazón. Finalmente lo acepté. Dije, ok, voy a devolver el diezmo de Dios y me comprometo con eso y voy a empezar a ser generoso con ofrendas, con sacrificio. Porque Dios me amó tanto que dio a su hijo, pero me pide una porcioncita tan ridícula de lo que yo gano que, pues, con qué gusto hay que hacerlo, de verdad que sí. Y entonces provee a Dios. ¿Y cuántos acreedores tengo hoy en día? ¿A cuánta gente le debo dinero? Cero. Cero. ¿Cuánto dinero debo? Cero. A nadie. Cero. ¿Y qué pasó? Bueno, ahí les compartí los libros para que vean en detalle toda la experiencia. No acabaría. Pero vengo a decirles que Dios es fiel, que Dios sana vidas, que Dios transforma vidas, que yo agradezco su palabra, que yo agradezco el sistema que Él implementó o el método de la dadivosidad sistemática. Siempre pensar en Dios y siempre pensar en Dios. Y cuando siempre pensamos en Dios, literalmente abre las ventanas del cielo y derrama bendición en nuestra vida hasta sobreabundarnos. Y entonces la fea mancha del egoísmo comienza a disiparse. Y no solamente es aprender a dar dinero. Yo alabo a Dios porque desde que me convertí a la iglesia adventista y he visto cómo trabaja la iglesia en sus fieles, es una iglesia de dar. Amar y dar, amar y dar, amar y dar. Juan 3:16. Amó Dios y dio a su Hijo. Amar, dar. Todo el tiempo. Yo recuerdo cuando empecé en la iglesia, pues después de haber sido evangelizado, pues el proceso continúa, nunca termina. Y entonces el pastor siempre me decía que había que dar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que dar, hermano, hay que dar servicio. ¿Cómo dar servicio? Sí, hermano, aquí tenemos cargos. ¿Cómo así cargos? Si yo iba a una iglesia donde jamás me pedían que hiciera nada de eso. No, aquí es distinto, hermano, aquí hay que dar. ¿Pero dar qué? Aquí hay que dar colaboración, aquí hay que dar servicio, aquí hay que dar sonrisas. Yo nunca había aprendido a sonreír en una iglesia. Yo pensaba que era una cosa impersonal, no llega y que esto se acabe rápido y adiós. Aquí es distinto. Aquí uno ve que vamos a juntarnos en la Navidad y vamos a llevar un regalo sorpresa y vamos a estar siempre juntos y vamos a darnos abrazos y vamos a dar saludo y vamos a dar sonrisas y vamos a dar los ojos. Es que hay gente que no da nada. Hay gente que no da ni la cara. Pero el cielo, ¿cómo va a ser el cielo? ¿Cuántos creen que el cielo va a ser feliz? ¿Cuántos creen que en el cielo vamos a estar integrados? ¿Cuántos creen que en el cielo va a haber preocupación genuina unos por otros? Claro que va a ser así. ¿Y dónde hay que aprender todo eso? Aquí en la tierra. El pastor me decía, hermano, ya me dijo algo muy desafiante para mí, me dijo, hay que dar la escuela sabática. Y yo temblaba, dice, yo nunca he dado una escuela sabática. Empecé con, yo soy muy tímido, yo soy retraído, yo no tengo conocimientos religiosos. Lo que ustedes jamás hacen, ustedes siempre quieren colaborar y dar, porque son cristianos. Amén, decimos por fe quizás, pero pues dijimos que es la semana de la transformación del carácter. ¿Cuántos queremos ser transformados? ¿Cuántos queremos ser semejantes a Jesús? ¿Esto que estoy describiendo es semejanza a Jesús? ¿Sí o no? El pastor me dijo, hay que dar la escuela. Y wow, me puse a estudiar. ¿Saben qué he descubierto? Que cuanto tú más das, más creces. Eres distinto. Cuanto más te aíslas, cuanto más te pones indiferente, indolente, más rudo se vuelve tu carácter. Entonces, ¿cómo llegas al cielo?
Yo recuerdo que hice esa escuela sabática y yo, cómo sufría, no sé la capacidad que tiene aquí el hermano Salvador, que eso pasa y hablas con esa espontaneidad, o la hermana Mary que hasta canta, cosa linda, y trae su mazo y todo eso, qué hermoso. Eso me gustó, pero para mí no fue fácil eso. Después me dice el pastor, aquí hermano hay que dar servicio, hay que ayudar en las cosas de la iglesia, hay que limpiar la iglesia, hay que acomodar las sillas. Oiga, yo todo soberbio. Pensé, oiga, este pastor se le olvida que yo soy el dueño y el presidente de una compañía. Y luego me dice el pastor, hermano, Jesús dijo, no he venido a ser servido, he venido a servirles. ¿Usted quiere parecérsele a Jesús, hermano Pedro? Le dije, claro, pastor, póngase de diácono, hermano, y póngase a limpiar la iglesia. ¡Wow! Eso para mí no fue fácil, hermano. Pero sigo hablándoles qué es dar y qué es amar. Decía, tú puedes dar sin amar, pero escucha, es imposible amar sin dar. Recuérdense eso. Es imposible amar sin dar. Y de tal manera amó Dios que dio lo más preciado que alguien tiene, su hijo. Entonces, con ese ejemplo tan impresionante, ¿cómo negarse? ¿Cómo decir que no? Si a la postre el beneficiado es uno mismo. Porque yo me puse de orgulloso, pero luego descubrí que interactuaba con los hermanos, que me bajé de esa nube en que vivía, que fue una experiencia tan diferente, tan bonita. Dar el estudio bíblico, ese fue otro desafío. Hermano, hay que ir a dar estudios bíblicos. Yo, pero pastor, yo no soy teólogo, yo no soy pastor, que me siento ridículo tocar en una puerta por allá de un extraño. Me digo, no, es que hermano, no es como usted se imagina. Dar estudio es más como dar su propio testimonio. Hay que servir. Fue toda una batalla, pero he descubierto lo lindo que es enseñarle a otros de Jesús. Y cuando tú le hablas, testificas o le compartes a otros, es dar, hermanos, es dar. Tú creces. Yo otra vez leía un texto de esta autora que tanto he referido esta semana. Lamento que haya pedido que no se le mencione en público. Pero esa escritora dice algo tan bonito. Dice, mira, cuando tú das, tú piensas que el beneficiado es el que recibe. Pero pasa que cuando tú das, el Espíritu Santo fluye a través de ti para beneficiar a esa persona. Y cuando el Espíritu Santo pasa por ti, tú eres el más beneficiado. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Y yo quedé impresionado con ese concepto porque yo nunca me imaginé que el Espíritu de Dios fluyera a través de una persona. Y que cuando el Espíritu de Dios fluye a través de una persona, sana, cambia, transforma, perfecciona, santifica, edifica. ¡Wow! Es un privilegio. Ya hoy día no me niego a las cosas del Señor. Uno de los días más difíciles de mi vida fue cuando me llamó el pastor y me dice, después de unas semanas de haberme convertido, me dice, hermano Pedro, vamos al siguiente nivel. ¿Qué falta ahora, pastor? Yo ya doy la escuela sabática, ya doy estudios bíblicos. Hermano, usted va a dar el sermón. Oiga, yo temblé. El sermón, dar un sermón. No, pastor, pero yo no estudié teología. Yo he dado conferencias en ambientes seculares, pero un sermón, eso ya es otra. Hermano, póngase a orar. Prepárese. Uy, yo me acuerdo de mi primer sermón hace años atrás. Eso las piernas me temblaban, la voz como me quería apagar. Fue tremendo eso. Pero miren un detalle, a fuerza de dar y de dar y dar, el Espíritu va fluyendo. Y hoy día hago sermones todos los días, prácticamente. Esta semana, como la que ustedes vieron, es todo el tiempo, constantemente. De aquí salgo para Alvarado, vamos a dar sermones televisivos que pidió la General Conference en una estación que se llama Hope TV, Esperanza TV. Entonces vamos a grabar lo que me dicen, van a estar bueno porque lo conectan muchas personas a través del satélite. Estoy emocionado. Y ahora predico para audiencias virtuales y wow, Señor, qué lindo. Si yo me hubiera negado, le hubiera dicho, no, pastor, yo definitivamente no voy a predicar. Me estaría perdiendo una experiencia tan grande en mi vida. Por eso me encantan los cristianos verdaderos, que no se niegan a nada. Yo los veo ustedes esta semana, cómo dieron su cariño, su puntualidad, su participación. Vi las personas que dieron los snacks. Eso es dar, hermanos. Eso es ser semejantes a Jesús. Y gócense por eso. Siempre háganlo. Sigan dando sus estudios bíblicos. Sigan dando fielmente
su diezmo, su ofrenda sin reserva, sin miedo, sin temor. Son buenos mayordomos. Y ahora tienen un desafío tan bonito y es que quieren irse a un lugar más grande. Oren mucho y échenle ganas, hermanos. Váyanse a su lugar bien lindo. Y si tienen un aforo 2, 3, 4 veces, no sé cuántas este tamaño, pues sigan dando porque van a glorificar al Padre. Y Él se va a sentir muy gozoso porque va a decir, estos son mis hijos, se asemejan a mí, quieren dar y dar con sacrificio. Esta semana aprendimos cómo dar sin temor. Les conté casos de cómo compraba cosas inútiles con emblemas, marquillas, hasta reíamos, ¿verdad? Le compré la montura, el frame de los lentes al tal Fuchi. ¿Cuánto pedía el tal Fuchi por esa cuestión? $200. ¿Cuánto realmente costó? Unas de titanio excelentes, aquí las cargo, miren. Estas me costaron 18. Y las tengo hace rato y son buenísimas, se caen, me ha faltado más que pisarlas y ahí siguen. Buenísimas. ¿Cuánto pedía el diseñador italiano o francés o lo que sea? 200. ¿Cuánto en realidad costaron las monturas? 18. ¿Cuánto fue la diferencia? 182. ¿A dónde fueron? Al platillo de la iglesia. ¿Te quieren decir amén, hermano? ¿O prefieren dárselos a Fuchi? Pusimos ejemplos y ejemplos y ejemplos de qué es un buen administrador, qué es un mayordomo, qué criterio tiene. No es complacernos a nosotros mismos. No es competir con otras personas que somos superiores a ellas. No es compararnos con nadie, ni es andar consumiendo sistemáticamente, ¿no? Hasta se pone uno, pues, es el peso, la enfermedad, eso no vale la pena. Yo, la verdad, gusto tanto de la instrucción bíblica. Me decía el pastor, les conté, les recuerdo, hermano, comer caro es más, comer fino es más caro y menos saludable que comer bien y económico. Y aprendí a ir a la plaza de mercado. Aprendí a escoger naranjas, aprendí a escoger tomates, aprendí a escoger verduras. Esos delicatessen, allá todos finos, unos tipos con unos cuchillos y no sé qué, carísimo eso para saber que eso lo llena uno de colesterol y un montón de problemas de salud. Y me lo demostró matemáticamente, me dijo, mire cómo se siente, cómo está, cómo cambia su vida. Y todo ese dinero de un buen mayordomo, ¿a dónde debe ir? ¿A complacerte más? Me dije, no, a quien dio su vida por mí. Porque el Padre dio a su Hijo, pero ¿qué dio el Hijo por nosotros? Jesús dio el 10% de su sangre por nosotros. ¿El 10% de su sangre? ¿El 10% de su vida? ¿Qué dio Jesús por nosotros? Todo. Cuando tú miras la cruz y dices, wow, qué amor tan grande el de Dios. Y me pide una fraccioncita a quien dio todo por mí. ¿Cómo puedo ser tan mezquino? ¿Cómo puedo ser tan indolente? ¿Cómo puede costarme dar un dinero si me he metido en un poco de deudas con tarjetas de crédito al 30% anual por mi propia indisciplina, por mi propia apetencia, por cosas innecesarias, mientras veo a mi Dios pidiéndome una fracción para que se impulse su obra por la que Él dio su vida y digo que no? No tiene sentido. La cruz es un llamado a la generosidad, al amor. Yo fui a la universidad, estudié administración y me enseñaban ganar, ganar. Eso era lo que yo toda mi vida creí todo eso. Un día leyendo, la autora que les he mencionado decía, cuando tú llevas el ganar, ganar y solo piensas en ganar hasta sus últimas consecuencias, tú ves que solo engendra miseria y muerte. El egoísmo solo lleva a la muerte y a la miseria. Lo único que lleva a la vida es la bondad, la generosidad y la misericordia, ilustradas en la cruz. Y yo quiero estar del lado de Dios. Yo creo que estuve muchos años del lado equivocado y solo veía deudas, problemas, estrés, ansiedad. Y digo, yo quiero estar con mis hermanos en la iglesia adventista del lado de Jesús y esperar que Él venga. Porque Él merece todo, todo. Porque Él dio su vida para que todo el que cree en Él no se pierda, tenga su vida eterna. Esa es la esperanza, o sea, morimos, pero en Cristo Jesús tenemos la bendita y genuina esperanza de que vamos a vivir. Y no hay nada que Dios nos pida que hagamos que Él mismo no sea un ejemplo.
Porque si Él nos dice, traigan un poquitico ahí de lo que ganan. Mire, yo ya di el ejemplo de dar a mi hijo. Y Jesús, yo ya di el ejemplo de dar mi vida. Él dijo, el buen amigo es el que da la vida por sus amigos. Dios no nos está diciendo, tráiganme sus hijos. Los paganos de la antigüedad sí sacrificaban sus hijos a Dios, a sus dioses, nunca a Dios. Dios no nos está diciendo, tráiganme su sangre, o derramen su sangre, o derramen su vida. No, no nos está pidiendo eso. Dios nos está diciendo, traigan una pequeñísima parte y pues aprender a ser fieles. Aprendí a ser fiel y me siento feliz de que en la fidelidad mi carácter le estoy pidiendo eso a Dios, cada día sea más semejante a Él. Y por eso esta semana estoy feliz porque se pudieron dar varias consultas financieras gratuitas a cerca de 20 personas aquí en la iglesia. Los amigos míos me regañan, ¿no? Oiga, usted tiene que cobrar los $500 que duras. No, yo no quiero andar cobrando, porque si yo quiero imitar a mi Señor, yo quiero dar, porque eso es ser cristiano. El apóstol Pedro dijo, uno da lo que uno tiene. Si yo no tengo dinero, pues doy servicio y doy ayuda y doy, dar. Amar, dar. Y recuerden esta frase. Se puede dar sin amar, pero es imposible amar sin dar. ¿Amamos a Dios? Pues demos y sigamos dando. Demos más estudios bíblicos. No saquemos coartadas para no hacerlo, porque el beneficiario va a ser nosotros mismos. Demos todo el empeño necesario para que podamos tener nuestro templo propio pronto. Ojalá el pastor en unos días me llame y me dice, Pedro, siempre sí se resultó lo del templo y qué bonito para poderlos felicitar. Voy a estar orando por la iglesia y por ese propósito tan bonito. Y si alguno, como mencionaron por ahí, dice, no, yo no creo, no estoy de acuerdo, al menos sume ahí, échele ganas, diga que sí, apoye, bueno, apoye, eso es dar también. Yo no creo que Dios se enoje porque tengamos un lugar más grande. Yo no creo que Dios se enoje porque en un lugar más grande lleguen más conversos y el reino de los cielos crezca. Entonces, pues vamos para adelante, ¿cierto? ¿Vale? ¿Sale o no vale? Bueno, concluimos nuestra semana de mayordomía aprendiendo que la Biblia nos enseña dos bellas virtudes en el carácter: la generosidad, fidelidad y la dadivosidad. Ese es nuestro Dios y esa es nuestra oración, y que el Espíritu Santo siga transformándonos. El día más feliz de mi vida fue cuando me bauticé, porque fue cuando nací para el reino de los cielos. Y antes de haberme bautizado, recuerdo que se hizo algo que yo nunca había entendido, captado o observado en ningún otro lugar, que eran los votos bautismales. Recuerdo que pasó al frente el pastor y delante de toda la congregación me empezó a preguntar, ¿usted cree en Dios? Sí. ¿Usted cree en Dios Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? Sí. Levante su mano derecha. Y sí, decía, sí. Pero llegó una pregunta que decía, ¿usted quiere contribuir con su esfuerzo a la causa de Dios a través del diezmo y de la ofrenda? Y yo levanté mi mano y también dije que sí. Me pareció un privilegio tan grande, un ser creado que sea llamado por su creador para que contribuya a la causa más grande y sublime de la historia del cosmos, el rescate de la raza humana, que le significó a Dios haberse encarnado y haber sido uno de nosotros aquí. Privilegio que creo no ha tenido ningún otro de los mundos existentes. Y que uno le digan, mire, usted puede contribuir una fraccioncita, trabaja, sea buen mayordomo, sea ordenadito, previsivo, como vimos esta semana, y contribuya. Y dije que sí, y me siento feliz de eso. Y siento que eso me ha limpiado mucho eso, me ha limpiado. Me he vuelto, hago números, hago presupuesto, calculo, veo que eso me ordenó mis finanzas, vi el impacto de eso, no tener acreedores ni problemas. Yo no quisiera terminar la semana sin refrendar, ratificar el voto que hicimos, el voto de ser fieles a Dios. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Les parece que el sistema o la práctica de la dadivosidad sistemática que Dios puso en su Biblia es buena para los creyentes? No les veo entusiasmo, hermanos, o están con dudas. Prueben a Dios. Yo sé que todos lo han hecho, la mayoría, pero vamos a ratificar ese pacto. Un detallito, no me falte por decirlo. A veces pensamos, bueno, es que yo sí soy generoso, yo diezmo, hermano, yo tengo una causa, yo le mando a un pariente, yo construyo un templo. Hermano, eso está muy lindo y lo felicito por su generosidad. Pero nunca se debe tomar del diezmo, que tiene un destino y un propósito, para redireccionar a otro objetivo. Porque está establecido por Dios.
Dios lo estableció. Entonces yo encuentro mal a alguien que dice, es que yo manejo el diezmo como a mí me parece. No, es que no es como a nosotros nos parece, es como la Biblia lo establece. Pues Dios dice, el diezmo para sostener la causa, 215 países que se están evangelizando a través de una estructura organizacional que es bíblica completamente. Ese es el gran privilegio de ser adventistas. No somos congregacionalistas. ¿Qué significa eso? Que en las iglesias es el diezmo para un líder. Eso es muy peligroso. Yo escucho en esos lugares que nuestro líder se va para Europa, hay que traer diezmo. Espérate, ¿quién ha dicho que el diezmo es para los viajes de placer de nuestro líder? Cuidado con esos otros que me dicen, no, es que hay un señor que ese sí predica bonito la profecía, yo a ese sí le mando. Espérate. Porque el diezmo es codiciado, hermanos. Yo nunca me veo en el papel de decirles, hermanos, como les predico bonito a mí, tráiganme a mí. No, hermanos. Yo no me veo en ese lugar. Dios estableció sus cosas, su iglesia, y Él las hace de esa manera. El diezmo es para Dios, es nuestro voto. La ofrenda es para la iglesia local. Los judíos, fieles en eso, 30-40% de su ingreso neto a la causa de Israel, así dicen ellos. Nosotros le llamamos el alfolío, tesorería de la iglesia. Ellos dicen la causa de Israel. Y ese es el progreso de esa nación tan impresionante. Que no tengamos miedo. Y el tercer renglón se llaman donativos. Perfecto, ahí incluyes al pariente, ahí incluyes el templo que estás construyendo, ahí incluyes tus proyectos. 3 renglones. Pero nunca quites del diezmo, nunca quites de la ofrenda. Y cuando hayas cumplido con ese mandato divino de la generosidad y quieres seguir dando gloria a Dios, eres un buen mayordomo. Entonces, en el renglón donativos, la compra del proyector, la compra de no sé qué, ayuda para fulano, ayuda para... Pero nunca ese razonamiento de que yo doy mi diezmo a mi manera. Cuidado con eso, que no es así. Siempre fieles a Dios, siempre fieles. Bueno, entonces pues vamos a decirle al Señor en oración, Señor, quiero ratificar ese pacto que hice contigo, quiero que me limpies del egoísmo, quiero aceptar la doctrina como está en la palabra, quiero vivirla y quiero honrarte y glorificarte de esa manera. ¿Estás de acuerdo con eso? Entonces, si estás de acuerdo, vamos a colocarnos en pie y vamos a orar y a refrendar ese hermoso voto. ¿Cuántos aquí son bautizados? Levanten la mano. Creo que todos. ¿Hay alguno que no esté bautizado? ¿Que no esté bautizado alguno? Entonces, creo que todos aquí vamos a refrendar nuestro voto. A veces algunos dicen, yo no lo soy. No importa, puedes hacer el pacto igual. Tú puedes hacer tu pacto igual. Bueno, vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, hemos concluido esta semana que en el nombre de Jesucristo declaramos la semana de la transformación del carácter. Entendimos a lo largo de estos estudios de la palabra que finanzas realmente no es un tema de dinero, que las finanzas tienen que ver con las virtudes del carácter y que el estado financiero de una persona suele ser un reflejo de cómo está ella por dentro. Si por dentro, en su carácter, en su alma, ha tenido crecimiento espiritual y está reflejando las virtudes de Jesús, el orden, la previsión, la integridad, la honestidad, la laboriosidad, el liderazgo, el entusiasmo y tantas virtudes que estudiamos esta semana, seguramente que su vida marcha, seguramente que una persona que progresa. Por eso, Señor, humildemente, al concluir esta semana, te pedimos tu Santo Espíritu descienda sobre nosotros y transforme nuestro carácter y se cumpla en nuestra vida tu promesa que dice que seremos nuevas criaturas en Cristo Jesús. De igual forma, estamos aquí en pie al concluir esta semana de mayordomía y de fidelidad. Vamos a refrendar ese voto, ese pacto que hicimos con el Eterno. Un voto de fe, de reconocimiento de la soberanía de Dios y del privilegio de poder contribuir a su causa y como método celestial para vencer el egoísmo y poder hoy decir, Señor, refrendamos el voto de nuestra fidelidad a ti, nuestra fidelidad en diezmos, en las ofrendas del templo y en los donativos. En especial, ruego que haya mucha fidelidad, compromiso, cambios en la vida de mis hermanos para que fluyan los recursos hacia el gran objetivo de la iglesia Laredo Mines, que es adquirir su propio local pronto, Señor. Bendice el esfuerzo de los hermanos, auméntales su fe, su compromiso, y que pronto, Señor, puedan disfrutar de ese lugar que ellos anhelan, con su cocina, con su área de parking más grande, con más aforo,
y que al llegar a ese lugar, Señor, tú los bendigas y muchas personas puedan saber aquí en este lugar de Texas, en este lugar del mundo, que hay un Dios que pronto va a regresar y que va a establecer un reino que jamás tendrá fin. Y darles el privilegio aquí a mis hermanos de poder servirte con gozo, con alegría, con eficacia. Úngenos, Señor, derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros y ayúdanos a hacerte cada día más fieles y ayúdanos a ser cada día más dadivosos. Agradecemos todo esto en el dulce nombre y por los méritos santos de tu Hijo amado, nuestro Dios, Rey y Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga grandemente.